Todos hemos reconocido alguna vez, o hemos escuchado a alguien decir, yo también cometo errores, no soy perfecto. Alguna vez lo hemos dicho con nuestros labios y otras veces lo hemos oído. Claro, evidentemente no somos tan creídos como para creer que somos moralmente intachables, porque no lo somos, pero tampoco es que nos humillemos tanto, ni demasiado, como para que realmente lleguemos a considerar o a asumir que estamos llenos pues de pensamientos, de ideas, de acciones, que si nos vieran por una mirilla nuestra vida, probablemente nos avergonzaríamos de hacer, nos avergonzaríamos de pensar, ¿no? Si hubiese una forma, una manera en que otros pudieran vernos cada día, no solo lo que hacemos, sino también lo que pensamos, pues quizás no solo nos avergonzaríamos, sino que quizás intentaríamos vivir de otra manera o pensar de otra manera solo porque nos están mirando, ¿no? Claro, lo cierto es que somos rápidos, somos expertos en excusarnos a nosotros mismos cuando hacemos algo, cuando pensamos algo que no está bien. Y especialmente me daba cuenta de que somos rápidos en excusarnos cuando aquello que hacemos mal o cuando aquello que pensamos mal es una cosa pequeña, es un detalle. Porque parece como que de forma natural sentimos que si confesamos eso, si confesamos nuestra miseria, nos vamos a sentir como abocados a esa sensación de culpa, de castigo y de juicio de los demás, ¿no? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a juzgar, nunca mejor dicho, acerca de esto, acerca de lo que has pensado o lo que has dicho? ¿Y nos ha pasado alguna vez, ¿no? Que, por ejemplo, pues, no sé, varios ámbitos de la vida, pues en vuestro trabajo o con amigos o con vuestro cónyuge, habéis hecho algo, habéis tenido un comportamiento malo, feo, incluso a veces quizás también algún pensamiento, y que cuando esa persona os ha pillado y os la ha echado en cara de alguna manera, lo primero que habéis sentido es, voy a justificar lo que acabo de hacer o lo que acabo de pensar? O sea, comenzamos a justificar, a intentar decir, no, es que es por esto, es por lo otro, tengo yo razón por esto, o cualquier cosa, ¿no? Claro, no queremos reconocer así de buenas a primeras lo que hemos hecho, porque da vergüenza, ¿no? Da temor lo que otra persona pueda decir respecto a eso. Pero de la misma manera que somos rápidos en excusarnos a nosotros mismos, somos rápidos en acusar a los demás, en juzgar el comportamiento de los otros. Y ya sea que el otro esté haciendo algo realmente malo, o como si simplemente se trata de que el otro no hace las cosas como yo las haría si yo estuviera en su lugar, la cosa es que siempre juzgamos a los demás de tal forma que es que no dan la talla que yo considero que deberían dar. Y hoy el texto nos habla precisamente de este tipo de juicios que hacemos a los demás, cuando consideramos que no hacen las cosas como deberían, o que nosotros sí las hacemos bien y ellos no las hacen bien. Y vamos a leer lo que nos tiene que decir hoy el texto, lo que nos tiene que decir la palabra de Dios en este capítulo de Romanos, y vamos a meditar un poquito en esto y acerca no solo de lo que dice el juicio entre nosotros, sino del tema de hoy, que es el juicio de Dios. Entonces vamos a leerlo del capítulo 2, que dice así. Viniendo desde atrás, por cierto, en el capítulo 1, que daba una lista de pecados genéricos, ¿no? De repente, después de esto, tiene conexión porque dice Pablo, por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia,
y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Hasta ahí vamos a leer en esta mañana, hasta ahí la palabra de Dios. Y lo primero que querría hablar en esta mañana es una cosa que no le gusta a nadie, pero tengo que hablarla, y la dejo en pantalla, y es la hipocresía religiosa. Hay muchas personas que conocemos y que no tienen nada de creyentes por ninguno de los costados de su cuerpo, pero se quejan de que los que somos religiosos, y estoy usando la palabra religioso en un sentido positivo, no una connotación negativa, sino tener una religión, tener una fe, dicen y se quejan de que somos hipócritas, aquellos que creemos. Decimos una cosa, pero hacemos otra. Se nos llena la boca de palabras religiosas, de amor, de bondad, de que amamos al prójimo, de que no sé qué, y luego juzgamos sus vidas y encima muchas veces hacemos cosas iguales o peores que ellos. Esta es la queja de ellos. Y yo tengo que decir una cosa, muchas veces tienen razón. Es cierto que ellos usan esta excusa, pues para decir que por eso no tienen fe o para defender el argumento de que no necesitan a Dios ni nada de eso. No voy a entrar en eso, es una excusa, ¿no? Pero ven las cosas muchas veces con más objetividad que nosotros en este sentido, en este aspecto. Claro, la hipocresía le molesta a cualquiera, sea creyente o no sea creyente. La hipocresía se manifiesta especialmente en mucha de nuestra incoherencia de la vida, pero no todas las incoherencias son hipocresía. Quiero repetir esto. La hipocresía se manifiesta en mucha de nuestra incoherencia, pero no toda la incoherencia es hipocresía, lo explico. La hipocresía y la incoherencia pueden ir unidas, pero también hay una diferencia. Y es que cuando decimos una cosa y hacemos otra, o cuando nos volvemos rígidos con los demás, pero no somos capaces de reconocer cuál es nuestra falta, cuál es nuestra miseria personal también, entonces ahí sí somos hipócritas. Porque estamos juzgando al otro sin reconocer que nosotros hacemos lo mismo, probablemente. Y somos rígidos con el otro, pero nosotros somos muy misericordiosos con nosotros mismos. Eso es hipocresía. Pero no obstante, cuando nosotros lo que queremos es ser X, pero luchamos constantemente con que nos sale Y, y lo reconocemos, y entendemos que también otros están en esta misma situación, y nos exhortamos o nos ayudamos mutuamente para intentar que las cosas sean diferentes, desde el amor y desde la fe en Jesús, entonces no somos hipócritas, somos incoherentes, eso sí, pero no hipócritas, porque somos más o menos capaces de reconocer qué es lo que está mal con nosotros e intentar que la cosa cambie a través de nuestra propia fe en Jesús, ¿no? Entonces muchas veces somos incoherentes y no hipócritas, y otras tantas también somos hipócritas. Pero conocemos nuestra propia debilidad y luchamos contra ella. De alguna manera, si somos capaces de situarnos en esta tensión, de saber que no somos lo que deberíamos ser, pero lo reconocemos, nos arrepentimos de ello y buscamos, a través de la gracia de Dios, cambiar eso, o que eso cambie, somos incoherentes, sí, pero es una tensión con la que tenemos que vivir toda la vida. Sé que no soy lo que debería ser, pero estoy procurando ir hacia allá, ¿verdad? Bueno, Pablo también lo decía de otra manera, ¿verdad? Decía, yo sé que todavía no soy perfecto, pero estoy procurando alcanzar aquello para lo cual también Cristo me alcanzó a mí. Un poco es esa tensión, ¿no? Saber que todavía no soy quien quiero ser, pero estoy allí, intentando agarrarme a eso. Y cualquiera que tenga 2 dedos de frente, sea o no sea creyente, valora y acepta a las personas que son capaces de asumir y de reconocer su mal, su miseria, sus errores, sus pecados, si lo queremos llamar así, algo que hayan hecho mal, ¿verdad? Todo el mundo lo acepta, todo el mundo lo ve bien. Aunque hayan hecho algo mal, pero oye, dicen, mira, por lo menos es capaz de reconocerlo. El otro día, cuando estaba en el trabajo, una de mis coordinadoras estaba diciendo así en general, pues algo que habíamos hecho mal, alguno de nosotros, y dijo una cosa que para mí estaba llena de una gran sabiduría. Dijo algo así como, los errores se asumen, tanto aquí como en la vida. Y me quedé pensando en ello, porque tenía razón. Las asumimos aquí, en el trabajo, pero en la vida también, ¿no? Y es interesante, porque evidentemente cuando cometemos errores en el trabajo, lo he hecho yo y lo han hecho mis compañeros, todos nos justificamos. No, lo hice porque esto, lo hice porque lo otro. Hay una manera siempre de decir, bueno, si me equivoqué, seguro que fue error, pero error de no sé quién, mío no. Lo hice por algo. Pero esto de que los errores se asumen tanto aquí como en la vida,
Qué difícil es eso, ¿verdad? De asumir los errores, de reconocer, porque eso significa estar en una posición de vergüenza, a lo mejor, o de culpa, o de que, bueno, pues eso, no tenemos razón y nos toca asumirlo. Pero cuando hablamos de juzgar, cuando hablamos de emitir un juicio, no nos estamos refiriendo, ni la Biblia tampoco lo hace, a que no podemos decir nada acerca de lo que está bien y lo que está mal. No es eso. No significa que no podemos emitir ningún tipo de juicio, que no podemos juzgar nada. Es necesario juzgar, porque si no juzgásemos, ¿cómo sabríamos qué es bueno y qué es malo? Cuando decimos esto es bueno y esto es malo, estamos juzgando. Y cuando decimos esto es bueno y esto es malo y estamos juzgando, muchas veces estamos juzgando por lo que otras personas también están haciendo. Si están haciendo bien o están haciendo mal. Lo que Pablo nos dice aquí, y lo que también Jesús, por ejemplo, en los evangelios nos dice, y le acusa a los fariseos, sobre todo, que los llamó hipócritas, sin pelos en la lengua, desde luego, o sea, se lo dijo tal cual, es cuando nosotros juzgamos a los demás y los condenamos en nuestro juicio, sabiendo que nosotros estamos igual, estamos en la misma condición, hacemos lo mismo. Eso es lo que la Biblia está condenando en nosotros. Eso es lo que Jesús condena, eso es lo que Pablo condena aquí. Cuando tú condenas a alguien en ese juicio, cuidado. Porque con la misma medida con la que tú mides, te van a medir a ti. Y el problema es que ni tú siquiera eres capaz de conseguir llegar a la medida con la que tú mides. Como digo, ¿significa eso que no podemos decir lo que está bien y lo que está mal? No, no significa eso. Podemos y debemos decir lo que está bien y lo que está mal. Lo que no podemos es considerar tú sí eres cristiano y tú no. Eso no se puede hacer. Y tampoco podemos decir tú estás a salvo y tú estás condenado. Eso tampoco se puede hacer, así, a dedo, ¿no? Sí podemos decir el que cree en Jesús está a salvo, pero eso es diferente a decir directamente no, es que tú no estás salvo porque no haces esto, esto y esto. Eso es muy diferente, ¿verdad? Eso es un juicio condenatorio. Y vuelvo a lo mismo, tenemos que ser cuidadosos con esto, porque con la medida con que medimos, nosotros también seremos medidos. Y el problema es que nunca damos la talla de la medida con la que medimos. Y ya ni te digo, si la medida correcta, que es la de Dios, ahí ya ni te cuento, ahí ya se nos escapa la medida. Entonces nuestra hipocresía, quizás, nos alivia la conciencia durante un tiempo, ¿no? Creyendo que somos mejores que otros. Pero lo que importa al final, dice nuestro texto, es el juicio de Dios, porque dice, el juicio de Dios es según verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que el nuestro nunca es según verdad. El nuestro es según lo que yo creo que debe ser. Es según mi comprensión. Es según lo que yo quiero que los otros sean como yo. Porque yo lo haría así, porque yo lo hago así, y yo quiero que los demás se amolden a mi imagen. Eso no es la Biblia. La Biblia es a la imagen de Jesús, no a la nuestra. Por tanto, la hipocresía quizás alivie nuestra conciencia, pero el juicio de Dios no es según la apariencia, no es según lo que vemos externamente en las personas, sino lo que hay de verdad en el corazón de cada hombre y cada mujer. Por tanto, lo primero que deberíamos hacernos, hablando de este tema de la hipocresía, es arrepentirnos. Arrepentirnos de nuestra propia hipocresía, de nuestra propia hipocresía religiosa. Pedirle al Señor que nos libre de esta hipocresía. Porque si hay algo que podemos decir con seguridad entre muchas otras cosas que Dios aborrece, es la hipocresía. Y la aborrece, de verdad. Lo segundo que me gustaría que hablemos, porque claro, si nos quedamos en este punto, a lo mejor pues nada, a darnos golpes de pecho, latigarnos, sentirnos mal un rato, ¿verdad? Y nada, si nos quedamos aquí. Pero nuestra mirada siempre tiene que estar volviendo a Dios, porque ahí está nuestro perdón, ahí está nuestra esperanza, claro. En medio de nuestra hipocresía y en medio de esa rapidez con la que juzgamos a los demás, ya hemos dicho que nos condenamos a nosotros mismos porque lo mismo que juzgamos a los demás lo hacemos nosotros. Pero ¿qué es lo que dice nuestro texto? Que probablemente estamos ignorando la bondad, la paciencia y esta palabra rara que aparece en Reina Valera de longanimidad, ¿verdad? Que básicamente sería como una larga paciencia, un largo aguante que Dios tiene con nosotros. Entonces nos quiere decir este texto, quizás estás ignorando esto. Estás ignorando lo bueno que es Dios, lo paciente que es Dios y el aguante que Dios tiene contigo, precisamente para que en medio de esta forma de vivir que estás teniendo y de juzgar a los demás, te arrepientas y cambies. Quizás eso es lo que estamos ignorando. Es un poco lo que le pasaba a los judíos, aunque en este caso está hablando de quien quiera que seas tú, hombre que juzgas, ¿verdad?
Pero en cierta manera le pasaba a los judíos, pero esto es algo genérico, da igual que sean judíos, que sean griegos, como dice el texto. Cualquiera se debe dar cuenta de esto y arrepentirse. ¿Por qué Dios es tan inmensamente paciente? La explicación que nos da nuestro texto es que Él da suficiente tiempo como para que seamos capaces de arrepentirnos, de regresar a Él, de recibir el perdón, de recibir una vida nueva, claro, a través de Jesús. Y entonces dejar de ser los jueces de nadie para darnos cuenta de que el único que puede juzgar aquí será Dios finalmente, tanto nuestra vida como la de los demás. Pero si nuestra respuesta es la contraria, es decir, no aprovechamos ese tiempo para arrepentirnos, no aprovechamos ese tiempo para volver a Dios y reconocer nuestro pecado, entonces no podemos esperar otra cosa. Dice también aquí nuestro texto que acumular, dice atesorar ira para el día del juicio de Dios. Esa ira, que por cierto fue la que estábamos hablando el domingo pasado, que ya dijimos un poco acerca de cómo Dios entrega a los hombres a su propia condición y atesoran ira también, acumulan. Aquí un poco sigue metido en el tema, ¿no? Quien no hace esto, quien no busca el arrepentimiento, pues acumula. ¿Y qué ocurre cuando el juicio de Dios, que es justo y según verdad, dice el texto, se manifiesta en toda la plenitud? O cuando se manifiesta en toda plenitud, en el día final. Dice, Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Yo quiero resaltar esto, porque la Biblia lo dice claro. Nosotros podremos buscar, si queréis, maneras de... Vamos a meter aquí esto por aquí, esta teología por aquí, lo que tú quieras. Pero la Biblia dice que pagará a cada uno conforme a sus obras. Claro, digo que esto chirría porque en nuestra doctrina, o en la Escritura mismo, vemos que Dios nos justifica por la fe, sin la necesidad de las obras de la ley. De hecho, Pablo lo dice aquí y lo dirá más adelante. Entonces, ¿por qué ahora me sale con que Dios juzgará a cada uno conforme a sus obras? Bueno, la verdad es que a mí me encantaría que fuéramos tan capaces de entender cómo estas dos verdades se unen. Pero la verdad es que, como pasa muchas veces en la Biblia, nos coloca dos verdades que parecen contradictorias o que no encajan bien, y sin embargo las dos son verdad y no tenemos ni idea de cómo se unen. Y no nos toca más que aceptar que ambas cosas son verdad. ¿Cómo yo puedo entender, por ejemplo, cosas tan difíciles como que Jesús sea Dios y hombre? Yo no sé cómo se une eso, pero la Biblia me habla de las dos, por ejemplo. O que la escritura sea de inspiración divina, pero la hayan escrito también hombres. Cosas de ese estilo, ¿no? Ambas debemos considerarlas. Y aquí dice que la justificación, antes nos lo dijo en el Romanos 1, es por la fe, pero resulta que ahora nos va a juzgar por nuestras obras. Bien, esto lo que quiere decir no es que nosotros debemos ganarnos el favor de Dios a través de nuestras obras, ya lo sabemos, sino que evidentemente aquel que es justo, aquel que ha sido justificado, que fue lo que hablamos ya en Romanos 1, buscará hacer las obras de Dios. ¿Y cuáles son las obras de Dios? Bueno, aquí se nos habla de el que busca gloria, honra e inmortalidad. Y dice, persevera en hacer el bien y busca estas cosas. ¿Qué digo yo una cosa? La gloria, la honra, la inmortalidad no son cosas que solo se encuentran en Dios. Por tanto, de alguna manera es estar buscando a Dios. Pero quiero resaltar, o antes de eso, quería leer un texto que tengo por aquí, que está en Santiago capítulo 2, por si lo queréis buscar, porque me parece como un resumen de lo que Pablo está diciendo aquí y nos puede ayudar a dar luz al texto que estamos viendo hoy. Fijaos, Santiago dice, a partir del versículo 8 del capítulo 2, lo siguiente. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aproveche? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras.
Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. O dicho de otro modo, la Biblia nos habla de que cuando somos justificados por la fe, en ese momento, necesariamente no solo hay fe, sino también obras. No obras para pagar ya, porque ya hemos sido justificados, pero necesariamente a partir de ahí existen las obras. La fe sin las obras será lo que quieras, pero dice Santiago que está muerta y que no podemos mostrar la fe sin obras, que la fe se muestra por las obras. Ahora, yo quiero resaltar dos palabras de lo que estábamos viendo aquí. Dos palabras que están en el texto. Una es perseverar y la otra es obedecer. La primera, perseverar, la utiliza en relación con los que son justos, con los que perseveran, dice, en bien hacer, buscando gloria, honra e inmortalidad. La perseverancia es una de las características clave de la vida cristiana. No es que de un día para otro nosotros ya somos perfectos. No es que de un día para otro pasamos de ser miserables a santos y casi que nos salen alas para volar al cielo. No, sino que la vida cristiana es perseverar. Perseverar en la fe, perseverar en el bien hacer, perseverar en esas obras que Dios nos ha preparado, perseverar en ser hombres y mujeres justos, hombres y mujeres santos. Dependen de la gracia de Dios, no de nosotros mismos, pero en definitiva que perseveramos, que nos mantenemos, que avanzamos, que progresamos. Esto solo lo puede lograr, como digo, una fe sincera, no una fe en nuestras maneras de hacer las cosas, en nuestro esfuerzo o lo que tú quieras, sino una fe en Jesús. Y la segunda palabra que utiliza Pablo aquí, que es obedecer, no la pone en boca de los justos, sino de los malos. Dice, ellos no obedecen a la verdad. Se dedican a la impiedad, a la injusticia. Y eso es curioso, porque tanto la palabra perseverar como la palabra obedecer, lo que nos vienen a decir son cosas firmes y continuadas en el tiempo. El que persevera continúa en el tiempo. El que obedece sigue obedeciendo a la maldad en el tiempo. Que es lo que dice aquí con los que son hipócritas o con los que son injustos. Por tanto, el creyente de un día para otro no deja de ser un hipócrita, ni de un día para otro deja de ser un incoherente. Pero se arrepiente y busca una y otra vez dejar de ser esto para ser aquello para lo cual Jesús lo alcanzó. Y sí, Dios va a juzgarnos cada uno conforme a nuestras obras en el día final, porque ellas, como vuelvo a repetir, son el testimonio visible de la verdadera fe, o dicho de otra forma, de dónde nos encontramos realmente hablando de forma espiritual, en un lado o en otro. ¿Estás en el lado de los justos o estás en el lado de los malos? Tus obras mostrarán lo que es esto. ¿Y qué dice el texto? Dice que Él no hace acepción de personas. ¿Qué significa? Que Él juzgará a unos y a otros, a judíos y a griegos, judíos o gentiles, por sus obras. Aquí no hay superioridad de unos o de otros. No, es que yo conozco la ley de Dios. Ya vale. ¿Pero das fruto? ¿Das el fruto que tu vida tiene que dar según conoces la ley de Dios? Porque aquí el texto nos dice, no es el oidor de la ley el que es justo, sino el hacedor. Eso es curioso, y ahora hablaremos también de eso. Pero por último, quisiera sacar la esperanza y la luz que siempre intento sacar al final de la predicación, ¿verdad? Porque hemos hablado de lo que dicen las obras acerca del juicio de Dios, pero ¿qué dice el Evangelio acerca del juicio de Dios? Claro, nos encontramos ante esta situación y lo primero que se nos pasa por la mente es echarnos a temblar un poco y tener cierto temor, porque me veo a mí mismo y digo, yo dejo mucho que desear. Yo quisiera, en este momento de mi vida, después de los años que llevo, que no son muchos en el Evangelio, ya me hubiera gustado a mí llegar a un punto mejor del que creo en el que estoy. Sin embargo,
lo que digo, no doy la talla para nada y cometo muchos pecados todavía, incluso yo diría que soy más consciente de ellos. Y quizás vosotros os sentís igual. A mí hay un texto, por ejemplo, en Mateo capítulo 7, que siempre me ha dado temor, y creo que debería dar temor. Y allí, en boca de Jesús, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Este texto siempre me ha dado temor y me sigue dando temor, porque es posible que la gente haga tales cosas en el nombre del Señor y aún así, para Él, son hacedores de maldad. Nunca los conoció. Y esto es interesante. Claro, esto lo dice después de haber explicado cuáles son los frutos que debe dar la vida de cada uno y los dos tipos de frutos que existen, los buenos y los malos. Y evidentemente esta enseñanza de Jesús lo que busca es que reaccionemos, y que reaccionemos rápido, ¿no? Que digamos: espera un momento, yo no quiero ser de esos. Yo no quiero ser de esos que en el día último el Señor le diga que no me conoció. Así que el temor y el miedo que nos debe dar ciertos textos de la Biblia, como quizá el que estamos viendo hoy, es bueno en alguna medida, porque nos hace reaccionar hacia lo contrario, que es precisamente lo que Dios busca de nosotros. Oye, yo no quiero ser de estos y autoengañarme. Ahora, si nos quedamos aquí, como digo, nos caemos en la espiral de la angustia y ay, madre mía, que nunca soy lo que tengo que ser y vete tú a saber si el Señor al final me dirá una cosa u otra. Y sabemos que el Evangelio no ha venido para eso, para que estemos angustiados sin saber si estamos a salvo o no, sino todo lo contrario, ¿no? Nuestro texto, como digo, termina diciendo: no son los que oyen la ley, no son los que oyen la palabra los justos ante Dios, sino los que la hacen. Y esto concuerda claramente con lo que Jesús acaba de decir en Mateo 7. Oye, que son los que hacen la voluntad de mi Padre, no los que dicen Señor, Señor. Si un gentil, dice Pablo, no habiendo oído nunca la ley, sin embargo, hace por naturaleza lo que es de la ley, ese, de alguna manera, condenará, si se puede decir de alguna forma, al que sí, habiendo oído la ley, no hace las cosas de la ley. Es como que Dios no ha dejado sin testimonio a nadie. A los judíos, el privilegio de que conocieron la forma de la ley. Tenían la ley completa. Pero a los otros, a los gentiles, aunque no habían conocido la forma de la ley, sin embargo había un testimonio interno en su conciencia de lo que era bueno y de lo que era malo, y defendiéndoles o acusándoles los razonamientos que ellos hacían de lo bueno y de lo malo. Es verdad que la conciencia, ya hemos hablado muchas veces, que está rotísima, evidentemente, por el pecado, pero está ahí. Por tanto, Dios nos ha dejado un testimonio de lo que está bien y de lo que está mal. Y juzgamos cosas que están bien y que están mal. Y condenamos cosas que están mal y premiamos cosas que están bien. Por tanto, Dios juzgará a cada uno conforme a las obras y conforme a este testimonio. Sea a los judíos de una forma, sea a los que nunca han conocido el Evangelio de esta otra manera. Pero no hay nadie que se haya quedado sin ningún testimonio. Ahora bien, esto nos habla del estándar con el que Dios va a juzgar. Y es muy alto. De hecho, Pablo comienza el último párrafo diciendo: los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Pero no te lo pierdas, porque luego dice: todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán condenados. No es que diga: están los que no pecan y sí pecan con ley, y están los que no pecan y sí pecan sin ley. Más bien está diciendo: los que sin ley han pecado y los que con ley han pecado. O sea, es decir, que tanto unos como otros al final no han llegado a dar la talla, no han llegado a cumplir el testimonio que Dios ha dado acerca de lo que desea. Todos pecamos y no somos capaces de ser completamente los hacedores de la ley que Dios nos pide. Porque ¿cuál es el patrón al final? ¿Cuál es la norma? ¿Cuál es la medida? O sea, ¿cuál es la regla conforme a la que Dios va a juzgar a los hombres? Conforme a las obras. Pero hay un veredicto para eso. Y todos nosotros, si nos ponemos delante de Dios y es conforme a las obras, ¿qué nos dirá? Insuficiente. No pasas. Pero Pablo añade una cosa más después de esto. Dice: conforme a mi evangelio. Y aquí la cosa cambia. Porque cuando Dios juzgue nuestras obras conforme a su evangelio, ahí la cosa es completamente diferente.
Porque ahora ya no dependemos de nuestras obras en nosotros mismos. Ya no dependemos de lo buenos que somos o lo perfectos que hemos intentado ser. Sino que en la buena noticia de Jesús, eso es lo que nos da la verdadera esperanza de que cuando enfrentemos el justo juicio de Dios, independientemente de lo que nosotros digamos o juzguemos de lo demás y de nosotros mismos, Él, de verdad, con toda justicia, va a juzgarnos. ¿Y por qué es una esperanza para nosotros el Evangelio? Se me ocurren algunas razones y con esto quiero terminar. En primer lugar, porque Jesús nos advierte y nos reprende de manera muy dura acerca de la hipocresía. Y tú dirás, ¿y eso es bueno? Sí. Porque no es que Jesús esté buscando hacernos sentir más culpables, sino hacernos ver lo que somos y no somos capaces. Porque el hipócrita no lo reconoce, pero Jesús nos reprende duramente para que lo reconozcamos. ¿Por qué nos quiere confrontar con esto? Hago la pregunta de Pablo. ¿Ignoras la bondad, la paciencia y la longanimidad de Dios para que te arrepientas? Lo hace por esto, lo hace porque quiere que veamos que podemos arrepentirnos y acogernos a su misericordia. También el Evangelio nos muestra que esa gloria, honra e inmortalidad que el justo desea y que debe buscar se encuentra solamente en Jesús. Suya es la gloria, suya es la honra, eres el único inmortal. Y solo en el Evangelio de Jesús, solo cuando Él nos da una nueva vida, es que somos capaces de desear el bien y perseverar en buscar el bien. De hecho, lo que nos habla también el Evangelio es que cuando Él muere en la cruz, Él está siendo tratado como si Él fuera malo, como si Él fuera un pecador. Él está siendo tratado en ese momento así en la cruz. De hecho, Pablo en la segunda carta a los Corintios dice, al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado. ¿Qué significa eso? Sino que Él fue tratado como si fuera un pecador. Por tanto, cuando Él muere en la cruz, está pagando esa injusticia nuestra para darnos la justicia y la misericordia que nosotros necesitamos. Otra cosa que nos habla el Evangelio es que Él es el juez. Y si Él es el juez, pero nos ha perdonado a través del Evangelio, eso significa que cuando estemos delante de Él, como dice Juan en su carta, tenemos un abogado delante de Dios. Un abogado que además lo que nos da es plena entrada y plena justicia. No nos va a condenar en ese momento. Por tanto, como Él va a ser el juez, como Él va a ser todas estas cosas de las que estamos hablando, podemos tener seguridad, porque el día que lo veamos, el día que estemos delante de Él, de alguna forma es como si Él nos viera y nos dijera, te conozco, tú puedes entrar, yo pagué por ti, entra al reino de mi Padre. Y esa es nuestra seguridad en el Evangelio. Y esa es la seguridad de que a pesar de nuestra incoherencia, a pesar de nuestras obras, ya no son las nuestras las que valen, sino las obras que Dios nos ha preparado para que andemos en ellas. Esas son las obras con las que entraremos. Las obras de justificados que buscan la gloria, la inmortalidad y la vida. Esas serán las palabras que podamos oír si de verdad confiamos en Jesús. Pero quien no, lamentablemente tendrá que conocer las palabras de Mateo 7 que, vuelvo a repetir, me dan miedo. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Por tanto, hoy, si tenemos que llevarnos algo, es lo siguiente. No nos engañemos juzgando nuestras propias vidas, ni las de los demás, porque ni las nuestras, ni las de los demás dan la talla. Ahora bien, hay alguien que sí va a darnos un justo juicio. Y en ese justo juicio vamos a estar a salvo por una razón solamente. Porque el juicio que de verdad nosotros nos merecíamos, lo pagó otro. Y lo pagó Jesús en la cruz. Mi deseo es que busquemos la gloria, la honra y la inmortalidad a partir de ahora en el perseverar en hacer bien solo en aquel que podemos encontrarlo, que es en Jesús.